Buenos días, queridos hermanos. Les saludo cariñosamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 7, donde estaremos basando nuestra exposición de la palabra el día de hoy. Daniel, capítulo 7, leeremos todo el capítulo. Le ruego que lea conmigo, busque ahí en su Biblia, mantenga su Biblia abierta todo el tiempo de que estemos exponiendo la palabra, porque vamos a ir volviendo a parte del capítulo en forma regular durante la exposición del texto. Y siendo un texto largo, le ruego que preste toda su atención. Vamos a orar y pedirle al Señor que aplique esta palabra en nuestra vida. Así que leamos entonces el libro de Daniel, capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a unos de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía,
hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Les invito a orar al Señor. Padre, hemos abierto tu palabra en esta hora, leyendo de las páginas de las Sagradas Escrituras, Señor, aquello que tú inspiraste a grandes hombres para dejar como herencia a tu pueblo. Queremos oír tu voz, Señor, en nuestros corazones. Queremos recibir, Padre, la formación, la influencia maravillosa de tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que ella obre todo tu propósito, para que cumpla, como ella misma dice, su propósito en nosotros, para que no vuelva a ti vacía, sino que en nuestra vida haya frutos, frutos dignos de ti, Señor, en todo cuanto hacemos, pensamos y decimos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos una iglesia cristiana en el exilio. Cada uno de nosotros creyentes es un cristiano viviendo en el exilio. Somos extranjeros en tierra extraña. Algunas veces hemos oído decir que la iglesia es un enclave del reino de Dios en la tierra, y creo que eso es así. Ahora, vivir como cristianos en el exilio conlleva inherentemente algunos peligros. El primero es no entender justamente eso, que la iglesia es un enclave en una sociedad extraña. Estamos, como dice el Señor Jesucristo, en el mundo, pero no somos del mundo. El segundo peligro es acomodarse no solo a las formas externas de nuestra cultura, así como Daniel y sus amigos fueron obligados a vestir con sus ropas, a comer su comida, a hablar su lenguaje, pero ellos conservaron su corazón. De esa misma manera, si nosotros no prestamos atención, podríamos absorber no solo las formas externas de nuestra cultura, sino también ser fuertemente influido por sus valores y principios. El tercer peligro es creer que el cristianismo sigue siendo modelador de la cultura, como lo fue hasta, en cierta medida, hasta hace algunas décadas atrás. Ciertamente la iglesia hubo un tiempo en que no es que la cultura haya tenido todos sus valores, pero era altamente influyente en la formación del pensamiento, en la formación de los principios que sustenta la sociedad que la envolvía. Pensar que la iglesia hoy día sigue siendo igualmente influyente es un error. Pensar que los líderes religiosos quieren ser oídos, los pastores, los predicadores, ciertamente eso también sería un error. Creyentes viviendo con excelencia en todo lo que hacen, siendo altamente calificados, efectivos, con una moral digna, ellos serán oídos, ellos serán influyentes ahí donde el Señor les ponga, sea la universidad, la fábrica, el vecindario o su círculo de amigos. Eso somos llamados cada uno de nosotros individualmente a hacer en nuestra cultura, en medio del contexto en el que tú te desenvuelves. Es cierto que aún el mundo podría decirse que generalmente en forma global está en busca de una espiritualidad de algún tipo. Yo diría que la curva tiene una tendencia a aplanarse un poco en este tiempo, pero la gente está más dispuesta a oír citar a Brahma o escuchar lo que dice el Dalai Lama o cualquier gurú contemporáneo, pero que no a Jesucristo propiamente tal. Y en muchos lugares no solo hay indiferencia respecto del cristianismo, sino que con grados distintos de intensidad hay una marcada oposición. Los cristianos
en nuestro contexto comienzan a ser ver como portadores de un virus peligroso, representantes de un conservadurismo que atenta contra el progreso de la cultura, que envenena la mente de sus seguidores transformándolos en fanáticos, en intolerantes, en discriminadores, elitistas y por lo tanto deben ser callados de alguna manera, si fuera incluso necesario con el peso de la ley. Se defiende el derecho a educar a nuestros niños desde el prekinder en sexualidad y afectividad con los estándares que tiene el progresismo actual, pero al mismo tiempo se reclama como un atentado contra los derechos del niño que sus padres intenten formarlos como creyentes en Jesucristo. Adicionalmente, vivimos una crisis de naturaleza global. Es imposible sustraernos al hecho de que seguimos siendo una iglesia viviendo en el exilio y además siendo parte de una crisis, de un conflicto de naturaleza universal, dado esta situación de la pandemia que ha afectado no solo a muchos países del mundo, sino también ha llegado hasta nosotros. Por tanto, con mayor razón necesitamos oír palabra de Dios que ponga una roca bajo nuestros pies. Ese es el propósito que queremos para la predicación el día de hoy. ¿Cuál es el contexto en el que está el capítulo 7 que hemos leído del libro de Daniel? Daniel fue, como hemos dicho, igual que nosotros, un cristiano en el exilio. Daniel fue un joven formado hasta su adolescencia con los principios y valores de la Torá, en una cultura fuertemente relacionada con la fe en Dios. Eran el pueblo de Dios y él es sacado de ese contexto y llevado por la fuerza junto a muchas otras personas para ser implantado en una cultura que era completamente diferente desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. Tenía otra lengua, otros hábitos y él desarrolla la mayor parte de su vida en ese contexto, conservando en lo más profundo de su corazón los principios y valores que había heredado de la fe de sus padres. ¿Qué es Babilonia en el contexto más amplio? En la Biblia y en la historia, Babilonia es primeramente un imperio que dominó Mesopotamia hasta el siglo VI a.C. Pero simbólicamente, Babilonia representa el mundo sin Dios, donde el mal alcanza un alto grado de sofisticación, de estructuración, con resistencia a los principios y valores del pueblo de Dios. Va desde su representación como Babel en el Génesis hasta la Babilonia del Apocalipsis, que es representante de todo aquello que se opone a Cristo y a su iglesia. En el Nuevo Testamento, Babilonia es mirada también como la Roma imperial que combatió al cristianismo intentando destruirlo. En los tiempos de la Reforma, para los reformadores, Babilonia era la Roma católica, con su persecución a los creyentes sedienta de sangre de mártires. Y en todo tiempo Babilonia representa el poder económico, político, su expresión social, cultural de los pueblos que no reconocen o incluso hasta resisten a Cristo y a su iglesia. Daniel en los primeros capítulos de su libro, de los capítulos 1 al 6, es convocado para interpretar los sueños de los reyes a los cuales él sirvió, primero Nabucodonosor y luego Belsasar. En esa interpretación de los sueños de otros de estos reyes paganos, aprendimos de los desafíos de vivir en el exilio, en un mundo en el cual estamos sin ser parte de ese mundo. Aprendimos de las oportunidades que surgen en medio de una crisis, como orar, testificar, declarar la soberanía de Dios y bendecir a nuestra cultura. Aprendimos del carácter, la fe y el testimonio de un creyente cuando sus principios son puestos a prueba. Aprendimos lo que significa estar expuestos a un horno de fuego o a una cueva con leones. Ahora, directamente Daniel, como el creyente, miembro de la iglesia, parte de la comunidad de los santos viviendo en el exilio, recibe él directamente del Señor una visión que busca advertirnos respecto de las fuerzas que obran en el mundo, de manera que podamos aprender a vivir pacientemente, confiando constantemente en la soberanía del Señor, aunque veamos un mundo entero sacudido y estemos enfrentados a situaciones tan angustiosas como las que vivimos hoy u otras que podrían venir en el futuro.
Nuestro propósito entonces es el mismo del libro de Daniel, porque el gran tema de Daniel es inspirar al pueblo de Dios durante tiempos difíciles, de incertidumbre, sea global o personal, a poner toda nuestra confianza en el gobierno absoluto del Señor, quien dirige nuestras vidas para la gloria de su nombre y nuestro eterno deleite en su reino. Hoy queremos hablar de 3 certezas de un cristiano viviendo en el exilio. 3 certezas de un cristiano viviendo en el exilio. Y la primera certeza es que estamos en un mundo convulsionado, gobernado con malicia por poderes temporales. No podemos olvidar esto. Versículos 2 y 3 de nuestro libro, de nuestro capítulo, dice: Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia... Perdón, hermanos, disculpen, me pasé al capítulo 8. Capítulo 7, versículos 2 y 3. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel es considerado entre la literatura del Antiguo Testamento como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque los Apocalipsis es un tipo de literatura que abunda en símbolos, especialmente figuras de animales, cuernos, agua, fuego, y también en números. Los eruditos y aficionados a la literatura apocalíptica gastan mucho tiempo en estudiar estos símbolos y estos números, intentando desentrañar misterios ocultos, revelaciones encriptadas, y muchos cristianos, incluso en nuestro tiempo, van a Daniel buscando determinar los tiempos y la fecha exacta en que el mundo terminará. José Martínez, en su libro sobre hermenéutica, dice que existe una afición frívola a la escatología, emparejada con sensacionalismo. Y cita a otro autor, Owen, que dice que igual que algunos tratan de predecir acontecimientos estudiando las medidas de la Gran Pirámide de Egipto, otros dedican mucho tiempo a descubrir las claves de la profecía, y añade tiempo que estaría mucho mejor aprovechado resolviendo crucigramas. Así que lamento mucho si algunos creen que haremos una revisión escatológica y profunda de la simbología y la numerología de Daniel, porque lo que queremos hacer es otra cosa muy diferente, aun cuando tengamos que referirnos, aunque sea tangencialmente, a estos números y símbolos del capítulo 7 de Daniel que leímos. Dios habló en sueños a Daniel. El libro de Hebreos, capítulo 1:1, dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En esta ocasión a Daniel le habló en un sueño. Ya no habla proféticamente en sueño, no hay más palabra revelada de Dios a nadie por sueños. No digo que los sueños no tengan un lugar en nuestra vida, pero la palabra es clara. En este tiempo ya no habla por sueños, sino por la palabra de Cristo en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué revela este sueño? Que estamos en un mundo convulsionado, gobernado con malicia por fuerzas temporales. El 4 en la literatura apocalíptica representa a la tierra en su totalidad. Los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, son una forma de expresión de la globalidad de la crisis, porque el mar agitado también es un símbolo de este mar convulsionado. ¿Qué mejor representación de nuestro tiempo y de todos los tiempos que un mar agitado? Oscuridad profunda, olas que golpean con violencia contra el barco, ese sube y baja que produce un mareo hasta las náuseas, incertidumbre respecto de cuándo va a terminar y si podremos llegar o no a puerto. ¿Has tenido esa experiencia? Yo tuve cuando era adolescente el privilegio de cruzar en una barcaza el estrecho de Magallanes, desde Punta Arenas a Isla Porvenir. Y me habían advertido que esa travesía podía ser hasta peligrosa, que muchas veces el mar está muy bravo, que las barcazas suben y bajan. Me recomendaron que fuera con el estómago vacío por si acaso, y la verdad es que fue una travesía muy tranquila de ida y de regreso. Así que no tuve el privilegio de vivir
ese tipo de viaje tan convulsionado. Sin embargo, me advirtieron que en el fondo del estrecho de Magallanes hay muchas barcazas que no lograron cruzar. Más allá de nuestras experiencias personales, ¿te has sentido tú alguna vez con esa clase de agitación? Mucha gente me ha dicho en este tiempo, incluso hermanos en la fe, que les ha costado sustraerse de la sensación de ahogo, de incertidumbre, de la paranoia de experimentar síntomas de esta enfermedad viral que afecta a tanta gente. Si a nosotros creyentes nos afecta, ¿cuánto más los incrédulos? En ese sueño que tiene Daniel, de ese mundo convulsionado representado por ese mar golpeado por los cuatro vientos, se levantan como símbolo del control del mundo cuatro bestias grandes y diferentes una de la otra en capacidades y en cualidades propias. Cada una de esas bestias representa poderes temporales, reinos o imperios. Desde Daniel o el tiempo de Daniel hasta la primera venida de Cristo, con una precisión asombrosa, no solamente en el orden, sino en la naturaleza de esos reinos. De la misma manera que es descrito en el capítulo 2 de Daniel, se nos habla del imperio babilónico en primer lugar, después del imperio persa, del imperio griego y del imperio romano. Los tres primeros reinos tienen en común que son representados con un animal, un león, un oso y un leopardo. Los tres tienen fuerza, velocidad y cierta ferocidad, pero a los tres reinos se les interviene externamente. Al primero se le arrancan las alas y se le pone de pie y se le da un corazón de hombre. Al segundo se le da la orden de devorar mucha carne. Y al tercero se le da dominio, se le da autoridad. Es muy interesante porque esa acción en ellos es pasiva, es otro el que interviene, es otro el que está sobre ellos. La cuarta es tan terrible, tan feroz, que no hay animal sobre la tierra que se le compare. Los 10 cuernos no significan literalmente 10 reinos, sino que muchos reinos que representan la sucesión de reyes que tuvo el Imperio Romano. No solo los reyes romanos, sino que también aquellos reyes títere que tuvo sobre los otros pueblos, como los reyes hebreos, la familia de Herodes. Daniel tuvo curiosidad por saber de este reino tan diferente en ferocidad y manera de actuar, que pide a uno de los testigos que está delante de la Altísima explicación. El asunto, como dije, es llevado desde los tiempos hasta los tiempos de la iglesia primitiva. De la tolerancia a la persecución, cristianos que son puestos fuera de la ley, no sin la voluntad permisiva de Dios. La profecía dice que serían entregados en su mano hasta un tiempo determinado. ¿Cuál tiempo? Juan Calvino cree que ese lenguaje simbólico de tiempo, tiempos y medio tiempo significa simplemente cuando Dios determine que sea conveniente, cuando Dios diga ahora. Entonces, la iglesia en el exilio, ella existe en un mundo convulsionado, gobernado terrenalmente con poderes temporales que con diferentes grados de ferocidad resiste a Cristo y a la iglesia. Pero sobre ellos hay un poder absoluto. Sea que Dios usara a Babilonia para castigar a su pueblo por 70 años antes de hacerle volver a Jerusalén. Sea que nos exponga a los cristianos en diferentes momentos de la historia a persecución u hostigamiento. Es un gran consuelo saber que nada ocurre sin el permiso de Dios. Si los gobiernos del mundo, como ha ocurrido, se disponen a luchar contra la iglesia, restringiendo su adoración, restringiendo la predicación del Evangelio o intentando anular nuestro derecho a vivir nuestros principios y valores, sería muy angustioso pensar que ellos tengan el poder de cumplir su propósito. Pero ellos no irán más allá de lo que el Señor permite. El Señor oportunamente envía su socorro. Tal vez no se nos conceda saber por qué Dios a veces relaja las riendas en favor de los enemigos de su iglesia. Quizás para probar la paciencia de los suyos. Pero es suficiente para nosotros saber que cuando los tiranos de la tierra han planeado y tramado en todos los sentidos posibles afectar la vida de los creyentes en Jesucristo, la vida de la iglesia del Señor Jesucristo, ellos no van a hacer nada más allá de lo que el poder de Cristo les permita hacer. Y esa es nuestra primera certeza.
La segunda certeza es que sobre toda potestad Dios gobierna absolutamente. Sobre todo reino y autoridad, el que gobierna es nuestro Señor. Versículos 9 al 12. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Más allá de la explicación detallada que podría darse de la visión de Daniel respecto de este anciano de días, la sola lectura es suficiente para llevarnos a una visión gloriosa del Dios que adoramos. Su trono es alto y sublime, su pureza y justicia perfectas, el poder de fuego que está en su trono, que todo lo consume, y todo el poder, justicia y autoridad que de él brota es fuego consumidor. Tal como la Biblia lo dice en otros lugares, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, lo dice Deuteronomio 4:24. Y la carta a los Hebreos, haciéndose eco de este mismo pensamiento, capítulo 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este poder para hacer fuego y justicia, para destruir a sus enemigos, se muestra en esta visión de los millares y millones de millones que le sirven. Cristo mismo estaba tan consciente de este inmenso poderío de los ejércitos de los cielos, que él sabía que si su Padre lo quisiera, podía enviar legiones de ángeles para defenderle. Mientras Daniel mira, es testigo de cómo el cuerno pequeño, este poder temporal con grandes discursos y abundantes palabras, se jacta de tener sabiduría, ciencia, conocimiento, autoridad, de tener la respuesta a las grandes interrogantes de la humanidad y ser digno de elogio, de admiración y de rodearse de muchos seguidores. Una de las escenas que encuentro más fantásticas de las sagas de Marvel, en Los Vengadores, fue cuando Hulk se enfrenta con Loki. Es una escena digna de ver una y otra vez, porque él le dice, yo soy Dios. Y los que vieron la película, si no la han visto, vean esa escena, por favor. No tengo. ¡Ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! Yo soy un dios, criatura tonta. Y no me va a intimidar una vez más. Debilucho. Lo que ve Daniel es justamente esta alianza humana, demoníaca, desafiando a Dios. Se cree gran cosa, y mientras habla y mientras tiene seguidores, en un instante lo matan y es destrozado, pasto del fuego que sale del trono de Dios. ¿Qué fue de su poder, de su grandilocuencia, de sus argumentos, de su arrastre con sus seguidores? Quedó en nada. Qué bendición la de los grandes profetas de Dios, aquellos que se les concedió ver estas cosas. Posiblemente nosotros seamos más como Giezi, ese siervo de Eliseo que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, que
Cuando la ciudad está siendo sitiada para ir a capturar a Eliseo, Giezi se angustia viendo la ciudad rodeada de ejércitos poderosos. El profeta Eliseo está tranquilo y le dice: no te preocupes, que son muchos más los que están con nosotros que los que son ellos. Yo me imagino, no lo dice la escritura, pero me imagino que cuando Giezi lo queda mirando con una cara inexpresiva de nada, de no entender de lo que está diciendo, entonces Eliseo ora y le dice: Señor, ábrele los ojos para que pueda contemplar. Y en ese momento los ojos de Giezi son abiertos y ve la ciudad donde ellos estaban rodeada, protegida por un ejército incontable de ángeles que están ahí para defenderles. Nosotros no lo vemos, hermanos amados, pero sobre nosotros, de parte de Dios, hay un poder infinito, mucho más poderoso que toda aquella fuerza que quiera atacar a la iglesia. Quiere el Señor abrir nuestros ojos de la fe para ver al que está sentado en el trono, cuyo gobierno es eterno, cuyo poder no tiene límites, y que mirando al Padre, como cuando un niño pequeño mira a su papá y sabe que aunque está en una situación compleja o está en una prueba deportiva, el papá ahí está mirándolo. Y tengamos la confianza de saber que no estamos solos, que no importa cuán convulsionado esté el mundo, cuán seria sea la amenaza que ha caído sobre los hombres, Dios está en su trono y gobierna los destinos de su iglesia y de cada uno de los hombres. Nadie más optimista que nosotros. Hace algunos años leí en un diario de circulación nacional un reportaje de una periodista sobre los evangélicos en Chile. Y por supuesto lo primero que hice fue ir rápidamente a ver qué decía de los presbiterianos. Y me llamó la atención que decía que es una comunidad caracterizada por el pesimismo. Yo me imagino que ella dijo que éramos pesimistas por lo que dice el punto 1 de los 5 puntos del calvinismo, sobre la depravación total y esas cosas. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles que nadie más optimista que un presbiteriano, nadie más optimista que uno que cree que Dios está en el control, que Él reina, que no importa cuán agitadas sean las olas del mar en el que estamos, no importa cuánta incertidumbre tenga el mundo respecto de mañana, nosotros sabemos que Dios está en el control. Él no reacciona a la historia, sino que Él la decreta. Él guía los destinos de las naciones, de los pueblos, y también los destinos de su iglesia y de cada uno de sus hijos. Gloria al Señor por eso. Finalmente, hermanos, el último punto, la última certeza que nosotros tenemos que tener y que recogemos de este precioso capítulo 7 de Daniel es que la victoria final pertenece a Cristo y a su iglesia. La victoria final pertenece a Cristo y a su iglesia. Vamos a leer en dos partes en el capítulo 7, versículos 13 y 14 y versículos 26 y 27. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio a la bestia, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este texto, que hoy sirve de base a nuestra predicación, es uno de los textos que más explícitamente habla del Señor Jesucristo. Una de las dificultades que tiene cada predicador predicando en el Antiguo Testamento es ver la manera que ese texto justamente se proyecta hacia el Evangelio, hacia Jesucristo. Pero este texto es maravilloso porque de una manera prácticamente explícita muestra al Señor Jesucristo. Por eso también en este punto del sermón estaremos yendo y viniendo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un ejercicio realmente precioso que a mí me emocionó mucho mientras lo estudiaba.
No hay comentarista del Antiguo Testamento ni exégeta de las Escrituras que dude que estas palabras que acabamos de leer apuntan al Señor Jesucristo. Hasta los eruditos judíos tienen dificultades para negar que esta es una referencia clara al rabí de Galilea que predicó en el siglo I de nuestra era y que la iglesia cristiana reconoce como el Mesías. Aquí se menciona a Jesucristo como Hijo del Hombre que viene en las nubes. Este Hijo del Hombre es el nombre con que el Señor Jesucristo se refería a sí mismo en tercera persona. En Mateo 24:30 Él dice a sus discípulos: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todos los términos de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en la revelación de Juan en el Apocalipsis se dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es una escena extraordinaria que en este texto supera la capacidad de comprensión de Daniel, tanto que dice que su espíritu quedó turbado, como partido en dos por la mitad de su cuerpo, y su cabeza daba vuelta. ¿Quién es este Hijo de Hombre que viene con las nubes? Por tanto, claramente divino, pero con un aspecto que representa a la humanidad, porque no es Cristo mismo, hasta que su encarnación se produjera 500 años más tarde, y fuese entonces este Dios hombre, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, porque no era ese el tiempo de su venida. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 4:4, cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Toda esta profecía apunta a la primera venida de Cristo y a los acontecimientos extraordinarios que rodearon su ministerio. Yendo hacia el Padre, se acerca a Él como quien ha cumplido la misión encomendada. Vamos nuevamente al Nuevo Testamento. En su oración, el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 17, dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y vamos al texto de Daniel nuevamente. Dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esto es maravilloso, querida iglesia, porque cuando Cristo victorioso fue levantado de la tumba y se reúne con sus discípulos antes de ascender al cielo a este encuentro con su Padre, dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en el versículo 21 nuevamente de este pasaje dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel, que no tuvo el privilegio que nosotros tenemos hoy de tener toda la suma de la revelación y el Evangelio de Jesucristo, queda aún admirado. Veía, dice Daniel, que este cuerno pequeño pero insolente y hablador, que quería poner el escenario en contra de los creyentes, volviendo hasta la ley en contra de los hijos de Dios para quebrantar a los santos de Dios, aún él está bajo el control de Cristo. Es la escena de nuestros tiempos, querida iglesia.
La iglesia en Babilonia siendo combatida, la fe perseguida, leyes que buscan si pudieran callar a la iglesia, quitar a los padres la potestad de enseñar a sus hijos en la fe de Jesucristo, una cultura que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Todo eso parece prosperar. La iglesia ha sido perseguida en el pasado, lo es en el presente y seguirá siendo combatida mañana. Pero dice la palabra que esto será solo hasta el tiempo que Dios lo estime conveniente. En un momento se sentará el Señor en su trono y quitará a Babilonia su dominio para que sea destruida y arruinada hasta el fin. El último libro de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 2, exclama: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Daniel dice al mismo tiempo que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel fue un hombre íntegro en lo moral, en lo espiritual, y sabio como ninguno de su tiempo. Pero también era un hombre honesto, para guardar un silencio reverente frente a esta revelación profética, que en ese momento él no alcanza a comprender. Dice: mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Nosotros tenemos el privilegio de conocer lo que Daniel no vivió para ver, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Fíjense cuán grande amor nos ha dado el Señor de que seamos llamados hijos de Dios. Este es el mensaje de Dios para su iglesia, para todos aquellos que somos hijos de Dios viviendo en el exilio. El mundo no nos conoce porque no conoce a Cristo, pero nosotros le hemos conocido y tenemos el privilegio de ser sus hijos. Necesitamos presentar a Cristo. Tú debes ser un embajador de Cristo, del reino de Jesucristo, viviendo el Evangelio, llevando el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas, hasta que el último de aquellos que es llamado por Dios entre y se complete el número de los escogidos y el reino de Cristo sea consumado. Vivimos como pueblo en el exilio, como cristianos viviendo en tierra ajena, en estas certezas. Estamos en un mundo convulsionado, gobernado con malicia por poderes temporales, pero no estamos exentos de sufrir y padecer en medio de este mundo que es anticristiano. Pero en medio de las turbulencias de un mundo que no conoce a Cristo, tengamos y recordemos la certeza de que sobre toda potestad Dios gobierna absolutamente. Descansamos y confiamos que Él está y estará siempre en el control. Él gobierna. Aunque en momentos de nuestras vidas o en la historia de la iglesia las fuerzas del mal parecen prosperar y ellos crean que la fe está siendo derrotada, celebramos porque seguimos paciente y confiadamente creyendo que la victoria final pertenece a Cristo y a su iglesia. En Cristo somos más que vencedores. A Dios sea toda gloria en la iglesia y por toda la eternidad. Amén. Que Dios les bendiga.